Muy bien, muchísimas gracias. Como habíamos anticipado, nos acompaña Facundo Moyano. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nosotros decíamos en la apertura del programa, hablamos de la crisis que según nosotros se está produciendo dentro del Frente Renovador, porque, bueno, hubo mucha gente que partió, a algunos hacia Frente para la Victoria, otros hacia el macrismo, y no se sabe qué va a pasar con Massa. Aparentemente Macri cerró las puertas para un eventual acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, creo que hubieron efectivamente varios dirigentes que abandonaron el Frente Renovador. Algunos dieron motivos entendibles respecto a que tenían que perpetuarse los distritos y por ahí la baja en las encuestas por parte de Sergio Massa, o según muchas encuestas de Sergio Massa, implicaba que no puedan mantenerlos. Yo creo que, bueno, hubieron algunas salidas muy desprolijas que utilizaron los mismos argumentos para irse del masismo que para irse del kirchnerismo y volvieron ahora al kirchnerismo. Por eso me parece que, en mi caso particular, yo puedo hablar de mí, la política no es una encuesta. No creo que porque baje o sube un candidato al cual acompañamos, al cual tomamos la decisión de acompañar por motivos políticos y por motivos ideológicos o de contenido, tengamos que abandonarlo. Me parece que no tiene que ser un condicionante para moverse políticamente una encuesta. Y tampoco la política es un cargo en mi caso, ¿no? Seguiré construyendo, no estoy desesperado por un cargo político, ni siquiera por perpetuarme en la Cámara de Diputados. Esto es una cuestión que tendré que definir en los próximos meses, pero la realidad es que yo miro con bastante, ¿cómo se puede decir? Me irrita bastante el hecho de que muchos dirigentes políticos hayan abandonado por el solo hecho de que un candidato baje o suba las encuestas. ¿Y qué cree usted que va a terminar haciendo Massa? ¿Qué es lo que se habla? No, Sergio Massa mantiene su candidatura, su precandidatura a presidente de la Nación, y bueno, veremos qué pasa en los próximos meses, pero las conversaciones que he tenido con él arrojan esa postura de mantenerse, de seguir peleando por los votos que tiene, y bueno, veremos qué pasa en estos meses. Pero ¿y si no ingresa el Frente Renovador al balotaje, en caso de que haya balotaje? Bueno, ¿por qué se inclinaría? Son escenarios hipotéticos. La verdad que yo tengo en cuenta que el candidato que apoyo ingrese al balotaje. Por lo tanto no puedo decir, no puedo emitir una opinión en un escenario hipotético. ¿Y él ha pensado, o ustedes han hablado con él sobre la posibilidad que también se ha venido meneando en los últimos días de una boleta corta para dar la lucha, concentrar la lucha en la provincia de Buenos Aires, donde él indudablemente tiene un caudal que puede volcar o gran parte de una elección? Sí, las alternativas todas se analizan, es natural que se analicen todas las alternativas, más con toda la información que corre, ¿no? Información que puede tener un correlato en la realidad, información que puede ser una operación mediática, ¿no? Pero se tiene en cuenta todo y a partir de tener en cuenta todo eso se elaboran muchas alternativas, pero lo oficial, lo que ha transmitido Sergio Massa, lo que me ha transmitido particularmente es que mantiene su candidatura, su precandidatura a presidente de la Nación. En el terreno económico, ¿cómo están viendo la situación? Porque, por un lado, los indicadores de inflación, digamos, están desacelerándose o se mantienen estable ahí por el 2%, un poquito más, un poquito menos, pero, digamos, todavía no despega la economía y hay muchos llamados rojos, o sea, déficit, mucho déficit fiscal, déficit en el comercio exterior, la relación con Brasil no apuntala, las reservas están ahí sostenidas básicamente por endeudamiento. ¿Cómo están viendo el panorama, por lo menos económico, de aquí a fin de año? Hay estabilidad dentro de la inestabilidad de las que usted acaba de mencionar, ¿no? Porque no se puede llamar estabilidad económica a un país que tiene en promedio un 30% de inflación, ¿no? Lo que pasa es que con la inflación que hubo el año pasado se puede decir que se normalizó, ¿no? El año pasado, según estimaciones del CIFRA, que usted las mencionó, sí. un 36,7% de inflación. 36,8.
36,8%. Claro, esto parece un jardín de rosas. Claro, si está en el 28, bajó 10 puntos. Claro, entonces uno por ahí, la sensación es que se normalizó la situación, pero la realidad es que todavía seguimos teniendo una inflación de un 30%, entonces no se puede decir que esto es normal. Y entonces, a la luz de eso, ¿cómo queda el tema este de las paritarias? Bueno, las paritarias son conflictivas, como ya lo hemos comprobado, con los conflictos que están surgiendo, con el paro que se va a realizar el 9 de junio. Realmente, bueno, vimos varios gremios que acordaron, pero son los gremios que acordaron siempre. O sea, no se puede esperar conflicto en esos gremios porque son gremios que directamente firman los que les dicen que tienen que firmar, ¿no? Hablamos de UPCN, de la UOCRA, de la UOM mismo, más allá de los amagues y la libertad de acción que Caló siempre plantea sus bases por miedo a entrar en contradicciones con la misma. Pero la realidad es que son paritarias que no solamente tienen el condimento de no superar la inflación este año, sino de no poder recuperar lo que se perdió el año pasado, ¿no? Remitiéndonos nuevamente al CIFRA. El CIFRA habla de que los trabajadores perdieron un 4,8% de poder adquisitivo. Pero expliquemos a los televidentes. CIFRA es un centro de estudios de la CTA de Hugo Yasky, o sea, una CTA oficialista. Claro. Por lo tanto, digamos... Para que no... Serían cifras indiscutibles. Indiscutibles, por lo menos por parte del gobierno, porque aparte claro, los informes que arrojan tienen una carga subjetiva muy importante a favor del gobierno, pero sin embargo las cifras que arrojan hablan de que hay una pérdida de casi 5 puntos el año pasado. Un ajuste. Y yo quería agregar otro dato, ¿no? El CIFRA utiliza un mecanismo de medición que es el que el ministro Axel Kicillof utilizaba en el SENDA, el Centro para el Desarrollo Argentino, que lo elaboró en el 2007 cuando se desechó la metodología de medición del IPC. Pero en aquel momento Kicillof no era funcionario. Claro, bueno, después tuvieron que borrar todos los datos, pero bueno, es el IPC 9 provincias, si no me equivoco, es el que utiliza el CIFRA y el que arroja los datos del ajuste que efectivamente se está dando en la Argentina, ¿no? Por eso decía, no solamente con esta pauta que quiere establecer el gobierno no se va a superar la inflación de este año, que va a estar por encima, a mi entender, de un 30%, sino que no se va a recuperar lo del año pasado. Moyano, un segundo, vamos a unos auspicios y en un minuto estamos de vuelta porque le vamos a preguntar, bueno, él como dirigente de un gremio que tiene que ver con los trabajadores del peaje, bueno, está por vencer su paritaria o su convenio, su acuerdo, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Firma por el 27 o sigue un poco la línea de aceiteros? En unos segundos. Bueno, estamos hablando con Facundo Moyano y entramos justamente en el tema de la paritaria del propio gremio que dirige Facundo Moyano, porque tengo entendido, Moyano, que a fin de mes vence el convenio de ustedes. Estamos en negociación. Ya están en negociación. Estamos negociando paritarias. Hicimos un pedido de un 42%. ¿42? Sí, la empresa lo rechazó. Eso es para recuperar lo del año pasado, pues. Sí. Ni siquiera aceiteros con el 36 recupera lo que se perdió el año pasado. No, por eso. Nosotros el año pasado cerramos un 34, siempre tomamos la inflación del CIFRA, más allá de que también la inflación de la CGT es muy parecida a la que arrojó CIFRA, es un poquito más, pero la realidad, bueno, como decíamos hace un rato, a eso no te lo pueden discutir, ¿no? Porque es una consultora oficialista. Nosotros pedimos el 42 teniendo en cuenta lo que se perdió el año pasado, ¿no? Los 3 o 4 puntos que se perdieron el año pasado y lo que entendemos se puede llegar a perder ahora si cerramos la pauta salarial que establece el gobierno. Por eso pedimos eso, la empresa rechazó, hizo una contraoferta de un 30% y bueno, seguimos en negociación. 30%. Facundo, una pregunta para esclarecerle a la gente. ¿Con quién negocian ustedes? Pregunto esto porque el gremio suyo agrupa a los trabajadores de peaje de todo el país. Sí. Y hay autopistas que son regenteadas por la provincia de Buenos Aires, sí, otras por el gobierno porteño, sí, y otras por otros gobiernos provinciales. ¿Con quién negocian ustedes? Generalmente, bueno, usted sabe que los convenios son convenios de actividad, que nosotros no lo tenemos todavía, estamos trabajando en construir un convenio de actividad, convenios de empresas y convenios de grupos de empresas. Nosotros generalmente con los accesos negociamos convenios de grupo de empresas. En este caso antes negociamos con los 4 accesos, ahora como fue estatizada Autopistas La Plata o UBASA, que la estatizó la provincia de Buenos Aires, claro, por eso hacemos un convenio de grupo de empresas con 3 empresas, las 3 autopistas privadas, diríamos. ¿Y las demás están obligadas a y las demás, sí, porque por una cuestión de relación de fuerza nosotros llevamos y decimos, bueno, firmaron esto. En realidad las que marcan la pauta son las... Perfecto. Muy bien, entonces 30 y ustedes piden 42.
Sí, yo creo bueno, que es mucho de diferencia. Yo creo que, bueno, vamos a acordar por el medio. El problema que se presenta, que es una cosa insólita, es que empresarios y trabajadores a través de su organización sindical se ponen de acuerdo y después cuando vamos a homologarlo es el Ministerio de Trabajo por decisión del Gobierno Nacional o el Ministerio de Economía por decisión del Ministro y del Gobierno Nacional que te dice no, esto no se puede. ¿Y entonces cómo van a hacer? Y bueno, veremos de qué forma, bueno, lo del precedente de aceiteros realmente es algo que ayuda. Veremos qué pasa con los gremios que todavía no cerraron. El sindicato de camioneros, que de ninguna manera va a aceptar la pauta de ajuste que plantea el gobierno, que es del 27%. ¿Cuánto pide camioneros? Camioneros está pidiendo un 35%. 35%. Tampoco hay avances ahí. Con las empresas siempre hay avances, porque utilizan una práctica bastante racional. Lo que pasa es que el Ministerio se ha puesto muy duro con respecto a no quebrar esa pauta del 27%, que significa un ajuste. A ver, hay que decirlo como es, ¿no? Cuando hablamos de la pérdida del poder adquisitivo, un 5%, bueno, este año no solamente no se recupera eso, sino que vamos a perder también con la pauta salarial que establece el gobierno. Entonces, lo que estamos diciendo con la paritaria, cuando la queremos romper el techo que impone el gobierno, es no al ajuste. Ahora vamos a suponer que ustedes consiguen la intermedia, de 30 a 42 consiguen 36 como aceiteros. Ahora, hay un sector de los trabajadores que está alcanzado por ganancias. Ese que obtenga un 36, al bolsillo de trabajador va a ir menos del 30, porque varios puntos se lo va a quedar el impuesto a la ganancia. Más el que ya está alcanzado. Más, por eso, por encima de lo alcanzado. Entonces, ¿cómo van a hacer ahí? Porque finalmente ustedes dirán, conseguí el 36, pero el trabajador dice, está bien, ustedes consiguieron el 36, pero a mí, en mi recibo de sueldo, en mi bolsillo, me entró el 28 quizá. ¿Cómo van a solucionar ese problema? Que también lo tiene el gremio bancario. O sea que la paritaria bancaria, justamente una de las trabas es como esta. Organización sindical y la parte empresaria siente que el impuesto sea privatizado, ¿no? Porque una cosa que depende de una decisión del gobierno nacional, porque si bien depende de las cámaras, ¿no? De actualizar automáticamente el tema de ganancias, las cámaras están compuestas por mayoría del oficialismo, por lo tanto es una decisión de modificar esto. La verdad que por no estar esa decisión termina pagando el sector privado ese impuesto, ¿no? Porque pero en este caso los bancos, aclaremos. En este caso los bancos... Sí, pero los bancos no lo han acordado, ¿eh? Los bancos dicen, no, ese es un problema de ustedes, vayan y discutan con el ministro de Economía, no con nosotros, rechazan. Los bancos dicen, no con nosotros, ¿por qué tenemos que observar nosotros algo que debería reducirlo el gobierno? Pero en la práctica, si el gobierno, como tiene una posición testaruda, no modifica eso, lo terminan efectivamente porque, a ver, la función del dirigente sindical es no permitir que el trabajador pierda poder adquisitivo. Pero Moyano, hasta ahora, que yo sepa, ninguna empresa tomó a su cargo el mayor pago de ganancias. No, hay el caso de dos bancos, pero que viene por convenio de hace muchos años, de 10, 20 años atrás. Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero no ahora. Esto ha sido históricamente así. Bueno, pero esto es un condimento más que hace más conflictiva la paritaria, ¿no? Por eso digo. Esto es un condimento más. Ahora, teniendo en cuenta que estamos en un año electoral y con las elecciones encima, ¿cómo se destraba esto? Bueno, la realidad es que el gobierno, yo creo que hasta por una cuestión práctica, esto no es que el gobierno se encapricha, el gobierno ha jugado discursivamente con este tema de ganancias, con algo que generó un cierto efecto que terminó de alguna manera afectando los intereses del sindicalismo, diciendo, no, pero solamente están afectados del 10%, que en realidad están perjudicando a los que todavía no ingresaron al sistema formal de trabajo. ¿En el gremio suyo cuántos son los alcanzados, por ejemplo? Ahora que se sumó el sector jerárquico, que todos están alcanzados, alrededor de un 50% están alcanzados. O sea, la mitad de los trabajadores. Entonces, ustedes adhieren al acto y al paro del martes próximo. Exactamente. Sí. Muy bien. Supongamos que el paro es un éxito, pero, como usted acaba de decir, el gobierno es testarudo y no modifica. ¿Qué es lo que hacen? Los paros no solamente son para tener una respuesta inmediata, sino para marcar una postura. En los 90 habían paros y no cambiaba la política de gobierno. En este caso se hicieron varios paros, no hubieron modificaciones, más allá que se puede entender que la exclusión en el 2014
del medio aguinaldo también fue por un efecto después del aviso del paro del sindicato de pero fue camioneros y demás. marginal eso. Fue muy pequeño, pero el gobierno, según lo que se logra instalar, porque el sindicalismo también tiene, a ver, la deficiencia de la comunicación, ¿no? Porque no es que se está peleando por un sector oligárquico, ¿no? Esto hay que saber explicarlo y hay que entender que si el 50% de los trabajadores cobra 5.500 pesos según datos del INDEC, digo, es un reclamo que va por otro carril. Si hacemos un paro por eso, no es que vamos a tener una respuesta. Que el gobierno No, pero dentro del paro está también el aumento del salario mínimo, está el aumento de emergencia para los jubilados, está el dinero retenido de las obras sociales. Digamos, ahí hay un conjunto de cosas, no se limita al tema de ganancias. Esto es lo que decimos nosotros, pero el gobierno, que tiene muchas más herramientas comunicacionales, dice no, el paro es por el 10%. Qué poco solidarios que son los trabajadores. Es la aristocracia obrera. Sí, además está Antonio, el discurso del gobierno de que gracias a ese impuesto pueden funcionar los planes sociales variados que hay, con lo cual es un discurso muy fuerte también. Claro, porque sí, no pero relativo, pero muy relativo, y con eso terminamos. La asignación universal por hijo hace un año que no se aumenta el valor, con lo cual por la inflación ya perdió más de una cuarta parte del poder de compra. La última modificación fue en junio del año pasado. Entramos en junio sin ningún tipo de aumento. Bueno, Moyano, gracias por estar aquí en Dominó y nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el martes, como siempre aquí en Metro. Gracias.